Listo. ¿Sí? Si me escuchan perfectamente, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar de la materia más preguntada en el CASES, de la parte cardiológica, que es hipertensión arterial. ¿Sí? Lo que ustedes deben saber en cuanto a epidemiología es que de los 7.000 millones de habitantes que tiene la Tierra, aproximadamente 1 millón o 1.000 millón de pacientes son hipertensos. Y eso no es diferente a lo que sucede aquí en Ecuador. Nosotros somos a nivel latinoamericano el país más hipertenso de todos. Y deben ustedes diferenciar dos conceptos muy importantes que durante toda la carrera y durante toda la rural, e inclusive estando en la residencia, lo confundimos mucho. Términos de tensión con presión arterial, que si bien es cierto, en la vida diaria no importa si dices presión arterial o si dices tensión arterial, porque de igual el paciente o la gente te lo entiende, pero no es correcto decir presión arterial y tensión arterial. Presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre que circula sobre la pared arterial, mientras que la tensión es la resistencia o la oposición que hace la pared de la arteria. Entonces, en momentos de la vida diaria o en momentos normales, siempre va a ser la presión arterial equivalente a la tensión arterial, pero hay momentos en donde no lo es. Por eso debemos tener bien en claro la diferencia de estos conceptos. Entonces, nosotros, siempre que mencionamos presión arterial, a nuestra cabecita aparece el número mágico de 120/80. Y debemos saber que el 120 se refiere a la presión arterial sistólica y el 80 de milímetros de mercurio se refiere a la presión arterial diastólica. Entonces, siempre yo he hecho esta analogía. Tenemos dos números, tenemos dos presiones arteriales y en este gráfico tenemos dos órganos, el corazón y tenemos las arterias. Entonces, la presión arterial sistólica va a estar dada predominantemente por el corazón, mientras que la presión arterial diastólica va a estar dada por los vasos sanguíneos. ¿Estamos? Entonces, siempre acuérdense que todo aquello que afecta al corazón usualmente va a afectar a la presión arterial sistólica. Y todo lo que afecte distalmente a los vasos sanguíneos va a repercutir en la presión arterial diastólica. Pero bien, ¿qué es hipertensión arterial? Muchas veces nosotros en la consulta, en la guardia, en la emergencia, los pacientes nos llegan porque creen que son hipertensos. Acá todos los días nos llegan pacientes que porque reniegan o tienen coraje, como decimos en Ecuador, se toman la presión mágicamente a las 3 de la mañana y está elevada la presión arterial. Pero ese no es hipertensión arterial. El concepto de hipertensión arterial es muy sencillo. Es un síndrome clínico caracterizado por la elevación de la presión arterial, pero de manera sostenida, porque es muy normal que cuando ustedes renieguen, cuando tengan algún dolor, dolor de cabeza, si tienen migraña, o porque se golpean y le duele el brazo, o porque se cayeron y le duele la rodilla, es muy normal que se le eleve la presión. O porque ustedes vayan a la calle y por poco lo aplasta un carro, se toma la presión, inmediatamente va a estar elevada tanto el azúcar como la presión arterial. Eso es normal, pero si el paciente tiene de manera sostenida elevada la presión arterial, entra en la categoría de hipertenso. ¿Y cuál es el número por sobre el cual pensamos que el paciente puede ser hipertenso? Por encima de 140/90 milímetros de mercurio. Y yo voy a hacer una pregunta. Quizás no la sepan. Si la saben, les doy ahora mismo el título de cardiólogos. ¿Por qué es 140/90? ¿Por qué no es 130? ¿Por qué no es 120/80 como la gente dice? El número mágico es 120/80. ¿Y por qué teniendo 125/82 el paciente no es hipertenso? ¿Alguien sabe?
¿Por qué se ha escogido ese término de 140-90? Si no la saben, no hay ningún problema. Eso es algo muy difícil de saberlo. 140-90 se ha estipulado porque por encima de ese valor es mucho mejor tratar que no tratar. Por ejemplo, se ha visto que cuando los pacientes tienen 130 o 120 de presión arterial, si tratamos a esos pacientes, vamos a tener mucho mayor riesgo por los efectos adversos y son devastadores en algunos casos. En cambio, por encima de 140-90, si nosotros empezamos a tratar, eh, se ha estipulado que hay mejor beneficio. Esa es la explicación, porque por encima de ese valor es mejor el beneficio del tratamiento que el riesgo. A diferencia de la población estadounidense, que ellos en los últimos estudios que han hecho, se ha visto que en su población en particular, si se trata por encima de 130, se obtiene un pequeño mejor beneficio que riesgo. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Esa es la explicación de por qué 140-90. Así como cuando vimos cardiopatía isquémica y yo les expliqué que la diferencia entre la oferta y la demanda del oxígeno era el origen de la cardiopatía isquémica, bueno, también debemos saber la diferencia, o la raíz, o por qué se ocasiona la hipertensión arterial. Nosotros tenemos en nuestra fisiología normal cardíaca dos términos a siempre recordar: gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Teníamos dos corazones, perdón, dos órganos, corazón y teníamos vaso sanguíneo. Pues bueno, asimilémoslos de la misma manera: corazón, gasto cardíaco y vaso sanguíneo con resistencia vascular periférica. Esas dos cosas siempre deben estar equilibradas. ¿Por qué? Porque ellas son las que determinan la presión arterial o la regulan. Cuando yo tengo gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica de manera desequilibrada entre las dos, yo voy a generar hipertensión arterial. Entonces, ¿pero cómo se regula la presión arterial? Yo ya les dije que era el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Bien, pero van a haber cosas que determinan el gasto cardíaco y cosas que determinan la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco va a estar dado por dos raíces, por dos cositas, que son el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Porque la definición de gasto cardíaco, si ustedes no me corrigen, es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en un minuto. Por tanto, es el volumen sistólico o eyectivo multiplicado por la frecuencia cardíaca, porque yo voy a ver cuánto bota de sangre durante un minuto. Entonces, todo es lógico aquí en cardiología. Gasto cardíaco, volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Pero ahora, ese volumen que bota el corazón va a depender de tres factores importantísimos. Para que el corazón expulse sangre, debe llegarle sangre. Por tanto, la precarga va a influenciar el volumen sistólico. Para que el corazón expulse la sangre que le lleva, debe tener buena contractilidad. Y ahí tenemos el segundo factor. Y tercero, debe tener una poscarga baja para poder vencer la aorta y mandar la sangre a todos los tejidos. Entonces, si bien es cierto, teníamos al corazón ahí en el centro, determinada por el volumen sistólico, ese volumen sistólico va a depender de la precarga, la sangre que le llegue, la contractilidad y la poscarga. A su vez, la frecuencia cardíaca va a estar solamente determinada por el sistema nervioso simpático, el autónomo, que el simpático me aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que el parasimpático me la disminuye. Listo, analizado totalmente el gasto cardíaco. Fijémonos un poco en qué consiste la resistencia vascular periférica. Va a estar determinada por el vaso sanguíneo. Perfecto. Pero ese vaso sanguíneo puede sucederle algunas cosas, como por ejemplo, en el vaso sanguíneo debe soportar la viscosidad de la sangre.
A mayor viscosidad de ella, va a haber mayor resistencia vascular periférica. Segundo, el calibre. Si yo tengo el calibre del vaso sanguíneo más pequeño, voy a tener aumentada la resistencia vascular. Si tengo el vaso sanguíneo con mayor calibre, es decir, va a estar dilatado, la resistencia va a estar disminuida. Y por último, la longitud del vaso. Estamos a menor vaso, a menor tamaño, a menor longitud, voy a tener una resistencia vascular aumentada. Por eso que cuando queremos disminuir la presión arterial, algunas veces utilizamos vasodilatadores. ¿Para qué? Para que me aumenten el calibre del vaso y para que me aumenten la longitud del vaso. ¿Estamos? Y también algunos médicos de la vieja escuela utilizan los beta bloqueantes, que son medicamentos bloqueadores del sistema nervioso autónomo, para de esa manera también bajar la presión arterial. Porque las cosas, todos los medicamentos, todos los estímulos que actúen en alguno de estos puntos que hemos desglosado, van a alterar la presión arterial, ¿sí? De una u otra manera. Lo ideal sería que suceda de esta forma. Si yo tengo aumentado el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica debería disminuir un poco para que mi presión arterial se mantenga estable. Si la resistencia vascular periférica comienza a disminuir, lo normal, lo correcto sería que aumentara un poquito el gasto cardíaco para que se mantenga en equilibrio, porque la presión arterial es directamente proporcional a lo que suceda entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Estamos? Porque ustedes ven que es igualdad a lo que sucede en el gasto con lo que sucede en la resistencia vascular periférica. Aquí no hay un numerador y un denominador, ¿sí? Para que yo pueda decir que es directamente a uno e inversamente a otro. La presión arterial va a depender directamente del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Listo. Entonces ya sabemos la presión arterial, sabemos cómo son los componentes, sabemos quién la regula, sabemos qué origina la presión arterial alta. Ahora vamos a clasificar. Prácticamente como todo en cardiología, yo voy a tener cosas primarias y cosas secundarias. La presión arterial primaria, que es la que siempre tenemos en nuestra cabeza, cuando decimos que alguien es hipertenso, casi siempre vamos a decir que es primario. ¿Estamos? Mientras que lo secundario es lo off-label, lo que está fuera de rango. ¿Cómo vamos a sospechar? El paciente de hipertenso primario es el paciente esencial, el que usualmente tiene una edad adulta, más o menos adulto joven, eh, que de un día para otro le comenzaron a hacer los estudios y salió hipertenso. Muy bien. Ese es el paciente que tiene entre el 90 y 95% de ese 1.000 millones de habitantes son pacientes primarios. Es decir, nunca en la vida se van a curar de la hipertensión arterial porque ya es por genética, por alimentación, por factores físicos, químicos, ambientales, lo que quieran ustedes decir, es hipertenso porque le tocó ser hipertenso. A veces no nos toca, a veces uno mismo provoca comiendo mal, no haciendo actividad física y viviendo desorganizadamente. En cambio, el paciente secundario es aquel que afortunadamente lo tenemos en un pequeño grupo, que es entre el 5 y el 10% de todos los pacientes diagnosticados por hipertensión y que afortunadamente tienen problemas corregibles. Por ejemplo, yo tengo un paciente hipertiroideo que le diagnostico hipertensión arterial. Lo ideal sería que yo tratase al problema tiroideo y solito va a corregir la presión arterial. Eso es cierto, sucede de esa manera, porque el problema de la presión arterial no es la presión, sino que es el hipertiroidismo, la excesiva cantidad de hormonas tiroides. Si yo tengo un paciente con feocromocitoma, si yo trato al feocromocitoma, la presión arterial va a desaparecer. ¿Estamos? Pero ahora, un concepto equivocado que yo tenía durante la facultad. Siempre a nosotros nos enseñan que debemos tratar a las causas secundarias de la presión arterial y no a la presión arterial.
Pero ¿qué es lo que he podido yo ver ahora durante la residencia? Que mientras soluciono el problema de base, mi paciente va a estar manteniendo presiones de 210, 120 milímetros de mercurio. Voy a provocar daño, obviamente, puedo llegar a provocar hasta que se le normalice la presión tratando el hipertiroidismo, el feocromocitoma, el paciente te hace una retinopatía, comienza a hacerte microalbuminuria, te comienza a hacer hipertrofia del ventrículo izquierdo, te comienza a hacer afectación de órgano diana. Entonces, si bien es cierto, trata a la causa de base, pero también trata la presión arterial. Cuando soluciones el problema de base, retiras el medicamento de la presión arterial. ¿Quedó claro? Así es como se debería tratar el paciente hipertenso de manera secundaria. Ahora, ¿cuáles son los niveles o las categorías para nosotros clasificar al paciente hipertenso? Los niveles. Vamos a tener que dependiendo la guía que leamos, usualmente la guía ecuatoriana es una copia de la guía europea, entonces vamos a utilizar las categorías o los valores dados por la guía europea, que son, cuando yo tengo mi paciente de una presión menor de 120 y menor de 80, la diastólica es una presión óptima. Si tengo entre 120 y 129 y 80, 84 de diastólica, mi presión está normal. Por encima de 130, 139 la sistólica y 85, 89 la diastólica está en normal alta. Bien, ¿por qué decimos normal alta? Porque estos pacientes de aquí son los que nos generan mucha duda a nosotros como a los que estamos haciendo algo de cardio. Nos generan un montón de dudas, inclusive a los médicos generales nos generan muchas dudas. Porque ¿será que este paciente es realmente hipertenso? ¿Sí? Y los pacientes hipertensos de grado uno, los que tienen entre 140 y 159 sistólica y 90 y 99 diastólica, son los dos que nos generan muchísima duda en el consultorio. ¿Estamos? Hipertenso, grado uno y los normales altos. En ello, ¿qué es lo que yo debería pedir? Siempre debería pedir un mapa de presión. ¿Para qué? Un mapa o un holter de presión. ¿Sí? Para poder dilucidar si en realidad este normal alta en el consultorio estaba normal alta, pero en la vida diaria el paciente tiene 200 de presión. Y vamos a ver si ese paciente que es hipertenso de grado uno en mi consultorio, en realidad en la vida diaria tiene presiones normales. Entonces, ¿cómo yo llamaría a este paciente que en mi consultorio tiene hipertensión, pero en la vida diaria tiene normotensión? ¿Alguien lo sabe? Sí, si voy un poquito rápido, me detienen, porque es el tema más preguntado en el caso. Muy bien, muy bien. Hipertensión de bata blanca. Excelente. Entonces, cuando ustedes tengan normal alta o hipertensión, si tienen la disponibilidad de pedir mapa, excelente. Acá nosotros lo usamos un montón porque el mapa es muy económico. En cambio, en Ecuador el mapa cuesta de manera abismal, $80. Acá cuesta 10.000 pesos, que son $10. Todo el mundo puede pagarlo. En caso de que no puedan y estén en la rural, háganle un AMPA, ¿sí? Que el AMPA significa el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Pero ojo, algo que yo lo hacía y lo hacía mal. Como en la rural los pacientes son pobres, ellos no tienen para hacerse un mapa, entonces yo le pedía y les intentaba hacer un AMPA. Pero ¿qué es lo que pasa? El AMPA, para poder ser verídico y ser eficaz, debe ser automedido en el domicilio, porque asimismo lo dice su nombre, automedición de la presión arterial. ¿Estamos? Automedición. Pero, ¿qué es lo que pasa?
Como el paciente no tiene tensiómetro en su casa, ¿qué es lo que hacemos los médicos? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que decimos los médicos rurales? Si ya algunos son rurales o van a ser rural, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué le decimos al paciente que haga? Le damos un papelito y le decimos, anote, primera presión, segunda presión, venga al centro de salud y dígale a la enfermera que le anote la presión arterial. Y cuando usted regrese a mi consulta, tráigame el papelito con todos los días anotados. Listo. Eso no sirve. ¿Sí? ¿Por qué no sirve? Porque la idea de la automedición de la presión arterial es que sea sin la influencia del sistema sanitario. ¿Para qué? Para poder yo desenmascarar a aquellos pacientes que son hipertensos de bata blanca. ¿Estamos? ¿Sí? Y además, el hecho de ir al centro de salud, de tomar un bus, tomar una tricimoto, caminar, hacer la fila en la emergencia o en el centro de salud, pelearse con la enfermera, todos esos son factores que nosotros pasamos por muy debajo y no deberíamos hacer. Entonces, al paciente normal alto o hipertenso de grado 1, ameritan mandarle un AMPA o un holter de presión. ¿Estamos? Pero si le hacemos AMPA, acá que es lo que hacemos a los que le pedimos hacer AMPA, nosotros le damos el tensiómetro para que se lo tome en la casa y luego lo traiga en 7 días. ¿Estamos? Pero es muy difícil hacerlo eso en Ecuador. A veces ni los médicos tenemos para comprarnos un tensiómetro. ¿Sí? A los grado 2 y grado 3 pues puchica, estos son pacientes realmente hipertensos, mayor de 160 de presión sistólica y mayor de 100 la diastólica. Vamos a analizar un poquito la guía americana. Yo les comenté que en la guía americana ellos consideran hipertenso ¿a quién? Aquellos pacientes que tienen 130, 139 y a los que tienen 80, 89 de diastólica. ¿Por qué? Porque en su población, en ellos, se ha visto que darles tratamiento recibimos más beneficios. Y para que ustedes me puedan entender un poco mejor, en medicina, y algo que voy a enseñarles luego en la clase de salud pública, existe algo que se llama curva J. En tratamientos muchas veces tenemos esta curva J, que obtenemos beneficio, ¿sí? Obtenemos beneficio del tratamiento intensivo, ¿sí? Mientras más yo trato, voy a bajar la mortalidad o voy a bajar los efectos adversos. Pero va a llegar un momento de que yo sigo tratando y voy a generar mayor efectos adversos. ¿Estamos? Por eso que el tratamiento intensivo de presión arterial en los pacientes que no son hipertensos voy a provocar hipotensión ortostática, se caigan, se rompan la cabeza, hematomas parenquimatosos, fracturas de cadera, o sea, el riesgo de ser muy intensos es malo. Entonces, esta curva J aparece en casi en todos los tratamientos, a excepción de uno, que es la medición del LDL. En ellos es el único factor el único tratamiento en donde mientras más, mejor, ¿sí? El paciente no se me va a morir por tener un LDH, perdón, LDH, LDL de 10. Es más, va a estar mucho más protegido. ¿Estamos? Un LDL. La recomendación es mantener lo más bajo posible, ¿sí? Entonces, por esta curva, en los pacientes americanos se ha visto que hay más riesgo, pero hay más beneficio que riesgo ya empezar a tratar a sus pacientes a partir de 130. ¿Estamos? Pero como nosotros nos basamos en la ecuatoriana y la ecuatoriana es una réplica de la europea, vamos a decir que nuestros pacientes son hipertensos por encima de ¿qué? 140 la sistólica y por encima o igual de 90 la diastólica. ¿Ok? Ahora, bien, yo diagnostico un paciente con hipertenso arterial
vamos a ver, o pienso que mi paciente es hipertenso, vamos a abordarlo. ¿Cuáles son los puntos que yo debo al menos saber para el CASE o para la vida rural o la vida diaria? Primero que son cuatro pilares. Primero hay que confirmarlo, ¿sí? Por lo que les dije, tenemos muchos pacientes que hacen bata blanca, 3 de cada 10, y tenemos pacientes que aparentemente no son hipertensos, pero en la casa manejan presiones de 210. ¿Cómo se les llama a esos pacientes? Todo lo contrario. Si a los que teníamos en el consultorio tenían presión altas, y en la casa normal se llaman bata blanca, a los que en el consultorio tienen presión normal, pero en la casa tienen exageradamente alta, se denomina hipertensos enmascarados. Entonces, lo primero que hay que confirmar. Segundo, investigar la causa. ¿Por qué? eh, yo no me quedo con el concepto de que listo, lo confirmo, le diagnostico en un, dos, tres visitas y mi paciente es hipertenso y se acabó. No, papá. Para yo poder estar seguro de que es hipertenso esencial primario, yo tengo que pedirle una batería de exámenes. Yo le voy a pedir, además de urea, creatinina, hemoglobina, hemograma completo, yo le voy a pedir ciertos ítems, dependiendo de mi sospecha, para descartar hipertensiones secundarias que pueda yo tratar y desaparecer la hipertensión y no solo quedarme con que todos son hipertensos primarios. ¿Estamos? Eso es. Primero confirmar, investigo la causa, identifico el riesgo cardiovascular que tiene mi paciente, porque dependiendo de cuántos factores de riesgo tenga, yo voy a ser intenso o menos intenso en la presión en el tratamiento. ¿Vamos? Por lo que yo ya les dije. Y cuarto, evalúo siempre daño en órgano diana. Porque el día que yo lo diagnostique a mi paciente de hipertensión arterial, no quiere decir que mi paciente es hipertenso de hace 2 días o de hace una semana. Mi paciente ya tuvo quizás algunos añitos de hipertenso y durante ese tiempo ya me engrosó al corazón, ya me lo hizo hipertrofia, ya tengo disfunción diastólica, ¿estamos? Y comienzo a tener daño a nivel del corazón, ¿estamos? Entonces, ¿cuáles van a ser las recomendaciones para el diagnóstico de hipertensión en el consultorio? Primero que la presión en el consultorio hasta ahora es la que más utilizamos nosotros, ¿vamos? Y siempre va a ser nuestra primera impresión, porque si nosotros vemos que nuestro paciente tiene 120, 80 de presión en el consultorio, real, no inventada, nos vamos a quedar súper tranquilos, ¿estamos? Entonces, ¿cuáles van a ser las recomendaciones del consultorio? Primero son cosas previas a que entre a mi consultorio. Que no haya tomado, que no haya bebido, que no haya ingerido tabaco, que no haya ingerido café durante los 30 minutos previos, que haya ido al baño porque está reteniendo la orina o querer hacer las necesidades, me va a aumentar la presión arterial. Por tanto, todas esas cuestiones que se hayan solucionado antes de tomar la presión arterial. Y durante la toma de la presión, yo voy a pedirle a mi paciente que se coloque de manera recta, con la espalda bien apegada a la silla, que ponga el brazo donde le voy a tomar la presión a nivel del corazón. Y de ahí surge una pregunta. ¿Qué brazo es el que voy a decirle a mi paciente en qué brazo le voy a tomar la presión arterial? ¿Alguien sabe eso? ¿Le tomo en el derecho o le tomo en el izquierdo? ¿Alguien sabe? Bien, no hay ningún problema. Si es la primera vez que yo veo a mi paciente, le voy a tomar en los dos brazos y me voy a quedar desde ahí para siempre con la presión más alta que logré obtener. ¿Estamos? Si la más alta era la izquierda, pues bueno, me quedo con el brazo izquierdo. Si es la derecha, me quedo con el brazo derecho. ¿Estamos?
Listo. Muy bien. ¿Le tomo inmediatamente el paciente llegue? No. Luego de unos par de minutos, la recomendación son 5 minutos, pero luego de haber ya conversado, de haber entrado en confianza un poco, recién le tomo la presión arterial. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros le colocamos el manguito con el tensiómetro digital y lo dejamos ahí tranquilo. Luego de que pase un par de minutos, encendemos, aplastamos la teclita para que comience a tomar la presión arterial. Eso es lo que hacemos nosotros acá. Y está bien, ¿sí? Además, el manguito es otra cosa que debemos tener bien claro. No le podemos tomar la presión a todo el mundo con el mismo manguito, ¿sí? Eh, yo acá tengo al menos tres manguitos diferentes, ¿sí? Por el grosor del brazo. No le pienso tomar con el manguito más ancho a un paciente delgado, porque la presión probablemente la vaya, ¿qué cosa? A infraestimar. Mientras que al paciente con unos brazos de este tamaño, no le voy a tomar con el manguito más pequeño, porque probablemente vaya a sobreestimar la presión arterial. ¿Estamos? Entonces debemos tener bien en claro eso. Cosas antes, cosas durante. ¿Estamos? Listo. ¿Y cuántas veces tengo que tomarle para poder yo decir mi paciente tiene 120/80 de presión arterial o tiene 140 en la consulta? Debo al menos tomarle tres mediciones y sacar el promedio de esa y con esa me quedo. ¿Estamos? Y esa va a ser mi primera medición en la consulta. Porque para poder diagnosticar a mi paciente de presión arterial, de hipertensión arterial, debo tener al menos dos mediciones separadas por al menos 24 horas. ¿Estamos? Entonces, hoy que le tomé tres veces, le saqué el promedio y me salió elevado, bien, necesito otra más eh, separada dentro al menos de 24 horas. Pero ahora surge una pregunta que nos surge siempre a nosotros. ¿Será que puedo diagnosticar hipertensión de entrada? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que me sale en el consultorio un valor de presión arterial y yo ya puedo decir este paciente es hipertenso sin tomarle otra vez? ¿Qué opinan ustedes? Los quiero escuchar. Se debe medir, obviamente, escúchenme un ratito. Yo les estoy diciendo que para poder tener mi presunción diagnóstica, yo debo tener una presión alta, ¿verdad? Listo. Pero esa presión alta yo la saco habiendo ya tomado al menos tres veces y sacándole el promedio. Yo ya hice eso. Yo ya hice las tres veces y el promedio me sale hipertensión arterial. Yo necesito una siguiente presión arterial casi siempre, ¿sí? Necesito que otra vez citarlo al paciente luego de 24 horas, hacer el mismo ritual, medirle tres veces, sacar el promedio y ver si esa vez me salió elevada y la de ayer o la de anteayer o la de la semana pasada me salió elevada, mi paciente es hipertenso. Pero mi pregunta es, si ahora yo le saco tres veces la presión arterial, el promedio me sale elevado, ¿será que yo ya puedo diagnosticar al paciente solo con esa medición? ¿Sí o no? Yo puedo hacer diagnóstico desde la primera visita sin esperar una segunda medición 24 horas después o 48 o una semana después. Sí puedo, ¿sí? Pero deben cumplirse ciertos criterios. Primero, mi paciente que tenga presiones por encima de 180, que es el valor de hipertensión grado 3, yo ya digo que es hipertenso. ¿Estamos? ¿Sí? Porque no se explica que un paciente normotenso maneje en tres mediciones en mi consultorio y las tres salgan elevadas. Estamos mayor de 180. Y segundo,
cuando yo tengo mi paciente que esta es lo un poquito más difícil, ¿no? Porque es muy poco probable que el paciente te llegue a la consulta con ya examen de función renal, con electrocardiograma o con examen de fondo de ojo y tú digas, ah, mi paciente es hipertenso y me traen el electro y yo ya veo hipertrofia. O me trae un fondo de ojo y ya tiene retinopatía. O me trae una función renal y yo ya, o un examen de orina y veo que ya está hiperfiltrando, tiene proteinuria, ya tiene daño de órgano diana. Ese es un poquito más difícil. Si mi paciente me trae evidencia que tiene eh, afectación de órgano hipertensivo, órgano diana de hipertensión, y en mi consultorio me sale un valor alto de presión arterial, yo ya puedo catalogarlo hipertenso. ¿Estamos? Esos son las dos excepciones de que de entrada, en la primera consulta, mi paciente le puedo poner el rótulo de hipertenso arterial. Listo. Y ahora yo les pongo ahí para pensar. ¿En qué momentos nosotros pensamos en hipertensión de bata blanca? ¿Sí? ¿En qué pacientes pensamos hipertensión enmascarada? ¿Ok? Al principio yo les dije, listo, a mis pacientes que tienen presiones limítrofes, yo siempre les voy a pedir, eh, o casi siempre, o debería pedirle un holter de presión o un AMPA. Pero ¿qué es el problema? Hay a veces que mi paciente tiene presiones de 160, es decir, grado 2, y es hipertenso de bata blanca. ¿Estamos? ¿Se entiende? En los pacientes de perfiles limítrofe, el normal alto y el hipertenso grado 1, ahí es muy fácil de diagnosticar el hipertenso de bata blanca o al enmascarado, ¿estamos? Porque según los protocolos, según las guías, debo yo pedirle el Holter o el LAMPA para descartar esas dos presencias. Pero hay veces que en nuestra práctica de la vida diaria, el paciente en el consultorio maneja presiones de 170, 165, perfecto, pero mi paciente es hipertenso de bata blanca. Y como yo seguí las normas y las guías, no le pedí un Holter, no le pedí un AMPA, porque no había necesidad. Es hipertenso grado 2. Lo cité a la siguiente semana y me siguió saliendo elevado. Entonces, en esos pacientes son los que nosotros nos comemos los diagnósticos de hipertenso de bata blanca. ¿Estamos? Y le comenzamos a tratar. Le hacemos exámenes y ¿qué pasa? Todo está bien. Función renal, fondo de ojo, el electro está de 10 y el paciente te dice, doctor, yo me desmayo, yo me levanto y me caigo, yo me levanto y me pongo pálido, sudoroso y me toman la presión y está baja. ¿Qué es lo que está pasando? Este paciente es hipertenso de bata blanca y yo al darle antihipertensivos, lo que yo estoy ocasionando es que cuando salga de mi consultorio y su presión se ponga normal, al darle antihipertensivo le provoco hipotensión. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros sospechamos de hipertenso de bata blanca, casi nunca, ¿sí? Casi nunca, a menos que mi paciente no sea re hipertenso y en el electrocardiograma o en las funciones en los exámenes de órgano diana no haya nada o que comience a presentar sintomatología hipotensiva. ¿Estamos? Ahí sospechamos. Y al contrario, hipertensos enmascarados, ¿en quiénes sospechamos? Ya les estoy diciendo que los limítrofes, con ellos no hay problema. El problema es aquellos que tienen presión de 120, 115 en mi consultorio, pero en la casa manejan de 200. Y yo nunca le pedí el Holter ni el AMPA porque siguiendo las normativas no debería haberle pedido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente le hago yo un electrocardiograma, tiene así de septum, le hago un eco y tiene disfunción diastólica, tiene onda mayor a E, tiene
15 de septum, tiene afectación de ergonodiana. Le hago un fondo de ojo y tiene retinopatía hipertensiva, o al menos retinopatía. ¿Qué es lo que está pasando? Si mi paciente se supone que en la consulta maneja presiones de 110 y tiene indicios de que es realmente hipertenso, ¿ya? Entonces ahí yo recién vamos a mandarle un holter a este paciente. Y pum, me sale que en casa manejaba 250 de sistólico. ¿Se está entendiendo el concepto? ¿Sí? Si bien es cierto, el HOLT y el MAPAR tienen sus indicaciones según las normativas, pero yo debo empezar a sospechar en los extremos, ¿sí? En aquellos que yo le decía que era realmente hipertenso, pero en el seguimiento me está demostrando de que aparentemente no lo es. Y en el extremo bajo, en el que yo decía que no era nada hipertenso, pero tiene evidencias sustanciales que es hipertenso, ¿sí? Y aquí viene cómo yo me ayudo del Holter y del MAP, del AMPA. El AMPA es la automedición de la presión arterial en el domicilio, no en el centro de salud, no en el hospital, no que me lo tome mi vecina que es enfermera, no, en la casa. Y por eso los dispositivos que deben tomarse son los digitales, en donde solo tienen que colocarse el manguito y presionar un botoncito, ¿sí? Porque si utilizan los manuales, obviamente debe ser entrenada la persona y lo más seguro es que sea un personal de salud. ¿Estamos? ¿Y cómo son las mediciones? Las mediciones son al menos dos en la mañana y dos en la tarde. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes podrán decirme, "Mm, hay algo que no me cuadra. Dos en la mañana y dos en la tarde. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien me puede decir qué no les gusta del AMPA o qué les hace ruido del AMPA? ¿Sí? ¿Alguien? No hay problema. Y esto yo lo viví con experiencia. Bien, está bien. Hay un gran intervalo entre las mediciones en las que no se mide. Sí, es cierto, 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 cierto. Pero al menos tenemos dos en la mañana y al menos tenemos dos en la tarde. Pero hay un problema. No tenemos los valores en la noche. No tenemos valores en la madrugada. ¿Por qué? Porque para tomarse la presión, el paciente tiene que despertarse y el hecho de despertarse le va a elevar la presión arterial y ese valor no va a ser confiable. Entonces, les comento una experiencia que yo tuve a la primera semana de irme a la rural. Y es más, este caso lo presenté ahora en la Sociedad de Argentina de Hipertensión Arterial, porque eh, la paciente llegó a la consulta por dolor de cabeza, que ustedes deben saber de hoy y para siempre que la hipertensión arterial es asintomática, ¿estamos? Pero llegó porque creía ser hipertenso. Bueno, en las mediciones me salía que estaba normal. La cité una segunda vez y me salió normal, normal alta. ¿Estamos? Entonces, según las guías argentinas, bueno, según las guías ecuatorianas, europeas, en las limítrofes le debo pedir el Holter. No tenían dinero porque decía, doctor, el Holter me cuesta $70 y no podían pagar porque eran pobres. Entonces yo le pedí el A. Lo hice mal porque yo le dije, como no tenían tensiómetro, venga todos los días a las 7 de la mañana y luego véngase antes del almuerzo a tomarse aquí en la emergencia la presión arterial. ¿Sí? Que está mal. Ya quedó claro que eso no sirve. Tiene que ser en el domicilio. Pero bueno, esa de ahí
me seguía saliendo normal. Entonces yo dije, que no es normal y la paciente se sigue quejando de que es hipertensa, hipertensa y que le duele la cabeza todo el día, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Le pedí a los familiares que entre ellos, la mamá, la prima, la vecina, todos pusieron dolaritos y se le pudo hacer a la señora el hold. Bien. ¿Y qué pasó? Toda la madrugada la paciente presentaba presiones como de incendio. ¿Estamos? Y ahí aprendí de que si bien es cierto, el lámpara nos ayuda un montón a nosotros, tiene ese problema, esa limitación. En la madrugada no los detecta. Y la mayoría de nuestros pacientes ecuatorianos son hipertensos nocturnos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe cuál es la primera causa de hipertenso nocturno y por ende la primera causa de hipertensión en el Ecuador? Secundaria, ¿no? La apnea obstructiva del sueño. Somos obesos, somos gordos, nos encanta comer el arroz. ¿Estamos? Entonces, la primera causa hipertensiva, perdón, la primera causa secundaria de hipertensión arterial en Ecuador es la apnea obstructiva del sueño y ocurre en la noche, mientras duerme, cuando no puedes respirar, se te tapa la tráquea y el cuerpo intenta vencer esa obstrucción, eleva la presión arterial, frecuencia cardíaca y vence la obstrucción. ¿Estamos? Entonces, a esos pacientes, que son la mayoría en nuestro país, no lo detectamos. Y para ello surge el MAP, que ese sí, porque en la madrugada está cronometrado para que le tome la presión arterial mientras duerme. Entonces el paciente ni está roncando y le está tomando la presión arterial. ¿Vamos? El problema es que en Ecuador esto es muy caro. ¿Sí? Listo. Y esto no lo toma el CASE, pero ustedes deben saber que en consultorio y los valores del MAPA y el AMPA son diferentes. ¿Sí? En consulta, ustedes saben que se diagnostica hipertensión por encima o igual de 140 la sistólica y por encima o igual de 90 la diastólica. ¿Sí? Y que en el AMPA manejamos otros valores. ¿Estamos? Que aquí los tenemos. 135 en el día, 120 en la noche y en las 24 horas 130. Y el AMPA maneja presiones de 135 y 80. ¿Estamos? Son valores diferentes que quizás ustedes no los vayan a manejar. El que sí tienen que manejar es el AMPA, porque el informe del mapa lo hace el cardiólogo o lo hacemos nosotros, ¿sí? Los que hacemos un poco de más de cardio. Pero los AMPA sí, porque el paciente te va a llegar al consultorio con el papelito de sus 14 o 20 presiones arteriales medidas y ustedes deben saber qué hacer con eso. Lo que deben hacer es desechar el primer día de la presión arterial y contabilizar los demás. ¿Y cómo lo hacen? Tienen que sacar promedios, las 2 del día, las 2 de la noche, las 2 del día, las 2 de la noche y van haciendo así. Al final de suman y sacan el promedio de todas las días y suman y sacan el promedio de todas las noches, ¿sí? Y entre las dos sacan un total. Y ese total es el que no puede ser por encima de 135, 80, porque si lo es, el paciente es hipertenso. ¿Estamos? Los valores son diferentes a las de consultor. Listo. Ahora, perfecto. Yo ya confirmé que mi paciente es hipertenso. Segundo escalón, que era determinar si es primaria o secundaria. Entonces surge una duda montón, ¿sí? Pero hay ciertos tips y ciertos hallazgos que yo les voy a mencionar que les van a ser de mucha ayuda para comenzar a sospechar si mi paciente puede llegar a ser primario o puede llegar a ser secundario. Lo ideal es que a ustedes se les prenda el foco cuando pensar en secundario. Primero, la edad.
menor de 35 años y mayor de 55 años, pensar mal primero. Pensar que en realidad mi paciente es hipertenso secundario. ¿Estamos? Que puedan haber pacientes hipertensos primarios de 60 años, por supuesto. Que pueden haber pacientes hipertensos menores de 35 primarios, sí, por supuesto. Yo tengo un amigo que es hipertenso desde los 18 años y es primario. Pero a él, para poderle descartar, le hicieron todo, le hicieron pruebas que ya les voy a enseñar y que salieron todas normales y se le diagnosticó primario. Pero esa es la excepción. La regla es que los hipertensos secundarios son menores de 35 y son mayores de 55. Esa es la regla. ¿Estamos? Segundo, resistencia. Si yo tengo un paciente que le estoy dando enalapril, le estoy dando o valsartán o losartán, que es el más común en Ecuador, losartán, le estoy dando anlodipina, le estoy dando hidroclorotiazida y aún así es hipertenso y tengo que agregar espironolactona o algún otro, pensar siempre en secundario. ¿Estamos? Hipertensión grado 3. Todo paciente que sea diagnosticado hipertenso con más de 180 milímetros de mercurio, siempre pensar mal. Siempre pensar que es secundario. ¿Estamos? Y en Ecuador, la primera causa, además de la apnea obstructiva del sueño, pero esa es la primera causa secundaria, pero la primera causa de valores por encima de 180 es la enfermedad renal crónica. ¿Estamos? Otra cosa, lo oculto y veo que a nivel de los soplos, pero a nivel de abdomen tiene soplo. Pensar si es varón y es adulto mayor, pensar en una estenosis de la arteria renal por ateromas. Y si es mujer, joven y sopla, pensar en una angiodisplasia de la arteria renal. O si tiene cosas de caballos, pensar en caballos. ¿A qué me refiero? Si tiene clínicas de otra patología, como por ejemplo, un joven con debilidad muscular que ya se arritmia y que tiene hipocalemia, pensar en un hiperaldosteronismo primario. O en un hipertenso cuya función renal empeora al darle IECA, ARAS-2 y que sopla abdominalmente, pensar en una estenosis de la arteria renal. Ateromatosa, si es adulto mayor y varón, o angiodisplasia de la arteria renal. ¿Estamos? Si mi paciente es hipertenso, obeso, tiene somnolencia y cefaleas de matutinas y su esposa comenta que en la noche ronca toda la noche y a veces se queda sin respirar, pensar en una apnea obstructiva del sueño. Es decir, si tiene cosas de caballo, pensar en caballos. ¿Sí? Ronca el señor. ¿Por qué ronca? Porque tiene una obstrucción acá arriba o una obstrucción acá abajo o tiene mucha grasa que al acostarse aprieta la tráquea. ¿Estamos? A esos pacientes pedirle polisonografía y el tratamiento sería CPAP. Con eso alivio la apnea obstructiva del sueño y la presión arterial desaparece. O si mi paciente tiene muchas prominencias óseas, calza 49, dice que cada mes aumenta de zapato, de talla, pensar en una acromegalia. O si tiene giba dorsal, tiene cara de luna llena, tiene estrías venosas, pensar en un Cushing. O si mi paciente tiene esoftalmo, tiene bocio, es muy flaco, tembloroso, manos calientes, pensar en un hipertiroidismo. Entonces, si tiene caballo, entonces tienes cosas de caballo, pensar en caballo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué pido? ¿Qué pido? Siempre descartar las causas secundarias. Entonces, siempre ustedes van a pedir, además de los exámenes originales, siempre pedir cosas adicionales. ¿Qué van a pedir? Tiroides, ¿no? Siempre van a pedir hormonas tiroides, van a pedir función renal,
y van a pedir electrolitos. ¿Estamos? Siempre. Con eso empezamos. Para yo pensar a sospechar de que mi paciente tiene una hipertensión de tipo secundario. ¿Estamos? Que puedan pedir otra cosa, por supuesto. Si quieren pedir kriptonita en orina, no importa. Pero eso es lo básico. ¿Estamos? Y el número 3, que es el que me voy a detener un poquito más de tiempo porque es el que nos hace diferentes a los demás, ¿sí? El que hace esto es porque realmente es buen médico, ¿sí? ¿Qué es el número 3? Es valorar el riesgo cardiovascular para, dependiendo del riesgo cardiovascular, tratar a mi paciente hipertenso. ¿Estamos? Porque no es lo mismo tratar a un paciente que tiene hipertensión grado 1 y no tiene factores de riesgo que tratar a un paciente de grado 1, pero que al mismo tiempo es, es diabético, enfermo renal crónico o tiene alguna otra cosa que genera mortalidad cardiovascular. Entonces, aquí yo le he traído, según la guía ecuatoriana de hipertensión arterial, que también valoramos en Ecuador el riesgo cardiovascular para poder tratar la hipertensión. ¿Estamos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta guía considera si es mujer, si es varón, si es fumador, si es hipertenso y el índice de masa corporal. ¿Estamos? Y además la edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta que en esta tablita hay valores de rojo, hay valores naranja, hay valores amarillos y valores verdes. Perfecto. Mientras más cerca del rojo esté, mi paciente tiene mayor riesgo cardiovascular. ¿Estamos? Y entonces el tratamiento va a ser diferente. Esta es la guía europea y nos vamos a basar en esa porque básicamente es lo mismo que la ecuatoriana. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo mi paciente que en la consulta le he diagnosticado normal alta, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión grado 3, y yo debo valorar el riesgo cardiovascular. ¿Estamos? Y lo voy a estadificar según la guía que ustedes quieran. Según la ecuatoriana, los rojitos, verde o naranja, y según la guía europea, que el verde es riesgo bajo, igualito que acá, los verdes son bajos, los amarillos son moderados, los amarillos son riesgo moderados y naranjas son riesgo alto y los rojos muy altos. ¿Cómo saco esto? Es sencillo. Hagamos un ejemplo. Yo soy varón, no fumo, entonces yo voy a estar en esta categoría. Solo voy a considerar esta columna, ¿sí? Porque soy hombre y no fumo. Ahora vamos, mi edad. ¿Cuándo es mi edad? Listo. Hágame cuenta que yo tengo 40 años. Listo. Como tengo 40 años, voy a utilizar solo esta celda. Y de ahí, dependiendo de mi presión arterial diagnosticada en consultorio. Si yo tengo presiones de 160, listo, estoy en esta línea. Solo voy a utilizar esta fila. Y de ahí, mi índice de masa corporal. Yo tengo 28. Entonces estoy aquí más o menos. Hagámosle 30. Soy verdecito. Por ser no fumador, por ser aparentemente joven y por no tener tanto índice de masa corporal, yo tengo color verdecito. Soy de bajo riesgo. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Si soy hombre, soy fumador, tengo 70 años y mi presión diagnosticada en el consultorio es de 180 y soy obeso, soy rojito. ¿Estamos? Al principio se hace difícil ver esta tabla, pero luego es muy sencillo. ¿Estamos? Entonces, los voy ubicando. Ya te diagnostiqué, señor, de hipertenso grado 2. Vamos a ver tus factores de riesgo y me voy a la tablita. Ecuatoriana o europea, da lo mismo. ¿Estamos? Lo ideal sería que valoremos el riesgo. Y vemos qué es lo que pasa. Esto se lo voy a resumir de una manera muy sencilla. A los pacientes hipertensos grado 2 y grado 3, yo le voy a dar dieta más
actividad física más medicamentos. ¿Estamos? ¿Y qué medicamentos? Más de dos. Más o igual a dos. No voy a darles un medicamento. ¿Estamos? Al paciente grado 2 o grado 3 yo no le voy a dar un losartán 50. No le voy a dar un amlodipino 5. No le voy a dar una hidroclorotiazida 12,5. ¿Estamos? A este paciente yo le voy a dar un losartán con amlodipina. Le voy a dar un valsartán, amlodipina y hidroclorotiazida. Es decir, al paciente por encima de 160 y en algunas guías dicen 150, pero para que empecemos a estudiar por encima de 160, es decir, grado 2, yo le voy a dar a todos, sin importar el riesgo, una terapia combinada. Que quiero empezar con dos y luego ver si necesita un tercero, bueno, no hay problema. Pero combinar, no puedo iniciar monoterapia. Eso ya está prescrito. El problema son, como siempre, a mis pacientes grado 1, a mi paciente grado normal alta. En ellos sí tengo que ver el factor de riesgo, sí tengo que ver qué categoría de riesgo está, porque dependiendo de ese riesgo voy a ver qué hago. A mis pacientes grado 1, los que sean de bajo riesgo, solo les voy a dar dieta y actividad física. ¿Estamos? Y medicamentos, no. En ellos yo puedo esperar, porque recuerden que la medicación antihipertensiva, y si yo ya diagnostiqué, porque yo ya pasé al tercer paso, yo ya diagnostiqué como hipertensos esenciales, hipertenso primario. Entonces este paciente va a ser medicado de por vida. ¿Estamos? Entonces, en los grado 1 y en los que no tienen factores de riesgo, sí, puchica, me cuesta a mí mucho como médico, ¿sabe qué decirle? Vas a tener que tomar esta pastilla toda tu vida. Y al paciente le va a costar adherirse al tratamiento. ¿Estamos? Entonces, en ellos hacemos algo que se llama prueba y error. 3 mesecitos de dieta y cambios de estilo de vida. Si fumaba, que deje de fumar. ¿Estamos? Eh, si no hacía actividad física, pues bueno, que haga actividad física. ¿Ok? Si comía mal, que coma bien. Y vemos, 3 mesecitos. Si después de 3 mesecitos mi paciente sigue siendo y manteniendo los mismos valores de presión arterial, pues bueno, no hay más remedio que darle la medicación. ¿Estamos? Pero de ahí a todos los demás, moderado, alto y muy alto, de cajón medicamento. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y con qué medicamento? Pues bueno, en ellos mm, me podría arriesgar a comenzar con una tableta. Vamos a arriesgarme a dar un medicamento, ¿sí? Si va de bien con la dieta y la actividad física, porque baja la dieta y la actividad física, bajan 20 milímetros de mercurio. Si tiene 160, yo puedo llevarlo a 140. Y con el medicamento que le estaba dando, llevarlo a presiones 130. Y está de 10. Entonces me puedo arriesgar a que tome una medicación. ¿Estamos? Pero grado 2 y grado 3 de cajón combinada. Y ustedes me van a decir, ¿y qué pasa con los pacientes normales? Siguen haciéndonos problemas. A los pacientes normales, pero que tienen riesgo moderado y riesgo muy alto, yo le doy medicación aunque no sean hipertensos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Al principio es complicado, vuelvan a ver esta clase, pero que quede claro. Vamos con lo súper sencillo. Grado 1, grado 2 y grado 3, medicamentos de entrada, además de la dieta y el ejercicio. Grado 1, al que tiene riesgo moderado, alto y muy alto, medicamento de entrada, además de dieta y ejercicio. Al grado 1, pero riesgo bajo, dieta y ejercicio y en 3 meses ver la medicación. Normal alta, al que tiene riesgo moderado, pero en riesgo alto y riesgo muy alto, es decir, son naranjas y rojos, les doy medicación aunque no sean hipertensos, porque a ellos
les voy a salvar la vida. ¿Estamos? ¿Alguna duda o no? Yo les dije y le hice hincapié de que la hipertensión es asintomática, porque es así. El paciente se puede morir con la afectación de órgano diana de la hipertensión. Le llamamos nosotros asesina silenciosa. ¿Qué es lo que te afecta? Te puede afectar grandes vasos y microvasos. Grandes vasos te puede demostrar que en la aorta la presión te la va dilatando. Te puede hacer un aneurisma de aorta de raíz, que es un riesgo inminente de rotura, o un aneurisma de aorta abdominal, que si no se muere durante el tiempo, se puede morir en quirófano o postquirófano, ¿tá? Porque la cirugía de aorta abdominal sangra mucho. ¿Estamos? Justo la semana pasada tuvimos un paciente que se le operó la aneurisma de aorta y falleció en el postoperatorio. ¿Estamos? Y la paciente tenía 5 medicamentos porque la hipertensión era terrible. ¿Y qué más? Enfermedad arterial periférica. Es el paciente que claudica al caminar, le duelen las piernas y tiene que parar para que pueda hacer actividad, a seguir caminando. Déjeme ver si aquí tengo. Bueno, no se ve bien, pero aquí está el aneurisma de aorta abdominal. Tenía 7 centímetros. 7 centímetros ese aneurisma. Y acá está la fotito. ¿Estamos? Bueno, continuemos. En cuanto a la microvasculatura, te puede afectar acá arriba, cerebro, te puede afectar aquí, en medio de los ojos, y te puede provocar enfermedad renal crónica. Vamos a hablar un poco del corazón. ¿Qué es lo que te puede hacer la hipertensión arterial? Te puede afectar dos cosas, de dos maneras. A la larga te va a dar cardiopatía hipertensiva, es decir, engrosándote el músculo cardíaco o haciendo que te infartes. ¿Estamos? De las dos formas te afecta la presión arterial. En el paciente joven, la cardiopatía hipertensiva es un poco diferente. En el paciente joven, primero, como tiene mucha fuerza, se va a hipertrofiar y te va a dar disfunción diastólica por la hipertrofia, es decir, no va a poderse, no te va a poder, no va a poder hacer la diástole, a eso se le llama disfunción diastólica, porque está grueso el corazón y luego se cansa y se dilata y ya no puede contraer y termina en insuficiencia cardíaca. En el adulto mayor, lo que primero hace es eh, disminuir la diástole y luego comienza a hipertrofiarse, luego se dilata y luego no puede contraer y termina siendo insuficiencia cardíaca. El punto es que, ¿se acuerdan que yo les dije que una de las dos causas más importantes de insuficiencia cardíaca son la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica? Pues bueno, aquí está. A nivel de los ojos, ¿qué es lo que te hace la hipertensión arterial? Los vasos de la retina, a ser muy pequeñitos, se pueden romper. Entonces, ¿qué es lo que primero hace? Hacen aumentar su tono, se hacen mucho más chiquito, aumenta su tono y se esclerosa. Y eso va a provocar que después de un tiempo se rompe. Entonces, aquí tenemos un fondito de ojo. En este fondo de ojo, del lado derecho y del lado izquierdo. Como yo sé que este es el lado derecho, porque la papila de donde salen los vasos siempre va a estar nasal. Acá tengo la papila de donde nacen los vasos, es nasal. Entonces aquí va a estar mi nariz, nasal. Entonces este derecho y este izquierdo. Listo. Y ese puntito negro que yo veo acá es la MAC, con la fobia aquí adentro. ¿Listo? Vamos a ver un poco de fondito de ojo en la retinopatía hipertensiva. Yo voy a tener una escala que se llama de Case-Wiener, que se divide en 4 grados.
Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Qué es lo que pasa? En el grado 1, si yo le diagnostico a mi paciente hipertensión arterial, le hago un fondito de ojo o le mando a hacer un fondito de ojo, yo voy a ver que lo primero que hace es aumentar el tono. Entonces lo voy a ver muy filiformes, ¿sí? Y ya voy a mostrarlos acá. Sí, acá está. Los vasos sanguíneos están muy finos, ¿sí? Eso se llama filiforme. Y es la primera etapa de la retinopatía hipertensiva. ¿Qué es lo que pasa? En la segunda, regresemos acá, en la segunda, en el segundo grado, además de tener esos finitos vasos sanguíneos, yo ya voy a tener entrecruzamientos, porque los vasos se esclerosan y al esclerosar, las arterias retinianas van a jalar a las venas con las que viajan y eso hace que se entrecrucen. Y yo voy a ver aquí entrecruzamientos de los vasos. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si lo ven ahí, pero lo veo acá. Entrecruzamientos. ¿Sí? ¿Y qué también veo? Algo que no se les enseña mucho, pero esa esclerosis, ese daño arteriolar va a provocar que tengan cierta coloración particular los vasos sanguíneos retinianos, que si tienen algo medio cafecito y transparente en el medio, se llaman hilos de cobre. Pero si ya solo tienen lo transparente, se llaman hilos de plata. Entonces, cuando yo veo filiforme, entrecruzamientos, hilo de plata, hilo de cobre, veo que mi retinopatía hipertensiva es de grado 2. ¿Vamos? Acá creo que ustedes pueden reconocer los hilos de cobre. ¿Sí? ¿Qué más? Están viendo el entrecruzamiento por acá. ¿Sí? Hacen fondo de ojo y ya pueden diagnosticar una retinopatía hipertensiva. ¿Qué otras cosas veo en la retinopatía de grado 2? Esa vasoconstricción puede hacer algo que se llama signo del tirabuzón, ¿tá? Porque se está contrayendo y esclerosando y se está, eh, está jalando a todo lo que tenga alrededor, y entonces eso va a hacer que adopte esa forma ondulada. En el grado 3 yo voy a ver que ya se comienzan a romper los vasos sanguíneos. Por tanto, voy a ver exudados, voy a ver hemorragias y exudados. Aquí yo veo exudados y veo hemorragias. Hemorragias, hemorragias y veo exudados. Esa es retinopatía grado 3. Y por último veo el edema de papila, que es cuando ya no puedo terminar el borde de la papila, que acá sí lo puedo. ¿Está? Entonces, mientras más avance, es peor. ¿Sí? Entonces, ¿qué grado de retinopatía es esta? Esta es retinopatía grado 3. ¿Por qué? Porque yo veo exudados blancos, amarillos, veo vasos neoformados, veo entrecruzamientos, sí, pero todavía puedo delimitar el contorno de la papila. Listo. En a nivel del cerebro, no voy a entrar mucho porque el doctor Emilio ya les debió haber hablado de hipertensión, de ACV, que es lo que provoca, ¿sí? Y demencia vascular. En la parte renal, lo mismo, provoca enfermedad renal crónica que ya Juan Diego les enseñó. Vamos al tratamiento según las guías del Ministerio de Salud Pública ecuatoriano. ¿Qué es lo que te dice la guía? Que si bien es cierto, debes darle medicamentos, debes siempre prescribir la actividad no farmacológica. ¿Y qué te recomiendan las guías? Restringir la sal, ¿estamos? Moderar el consumo de alcohol, está vetado decir que tomar una copita de alcohol o una copita de vino te favorece a la cardiovascular. Eso es mentira.
Cambio en la dieta DASH, dieta rica en frutas, vegetales y baja en grasas saturadas, te disminuye. Miren cuánto disminuye la dieta, 14 milímetros de mercurio. La reducción del peso disminuye 20 milímetros de mercurio. Entonces, a ese paciente que es grado 1 con bajo riesgo, con dieta y actividad física, yo voy a hacer que se normotense. La actividad física disminuye 9 a 10 milímetros de mercurio. ¿Cómo prescribo la actividad física? 30 minutos mínimo por 5 días a la semana. El día tiene 24 horas y la semana tiene 7 días. 30 minutos, 5 días. ¿Estamos? Y no fumar y no tomar. Vamos con el tratamiento farmacológico. Cuando yo era médico general en la rural, a mí me surgieron ciertas incógnitas, como por ejemplo, ¿cuándo iniciar tratamientos antihipertensivos? Yo ya se los enseñé. Grado 2 siempre, grado 3 siempre, grado 1 riesgo moderado, alto y muy alto. Al bajo lo espero. En la normal alta no le doy tratamiento a menos que sea moderado y alto. Segundo, ¿con cuántos fármacos antihipertensivos debo iniciar? También les he enseñado, ¿sí? Grado 2 y grado 3 siempre con terapia combinada. ¿Cuál es el fármaco ideal para mi paciente? Es lo que les voy a enseñar a continuación y es lo que más pregunta el caso. ¿Cuál es el objetivo de presión arterial que debo lograr en mi paciente? No siempre, mientras más es mejor. ¿Estamos? Porque algo que ustedes deben saber es que ya no recuerdo mucho en Ecuador si teníamos muchas personas adultas mayores, pero acá tenemos hay pacientes de 100, 105 años. Son muy longevos. Y a ellos yo no les voy a tratar de llevar a 120, 80, porque mi paciente se levanta y se desmaya. ¿Estamos? Eso se llama hipotensión ortostática. ¿Estamos? Entonces, los objetivos de presión van a variar un poquito dependiendo de la población a la que yo me estoy dirigiendo. Y estas incógnitas durante la carrera y durante la rural te generaban muchas dudas. Entonces, esta clase la he preparado en base a mis dudas, ¿sí? Y respondiendo obviamente el caso. Vamos a ver, ¿qué medicamentos tengo para tratar la presión arterial? Montones, montones, ¿sí? Pero ¿cuáles son los que ustedes deben saber? Son ARA2, IECA, antagonistas de canales de calcio, diuréticos y betabloqueantes. Más nada, ¿estamos? Que hay antagonistas de los no sé dónde, no importa. Los que ustedes deben saber son estos y punto. Para el CASES, inclusive, también. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben saber? Que para utilizar IECA, ARA2, betabloqueante, antagonista o diurético, yo debo saber la edad de mi paciente. Segundo, debo saber las comorbilidades. Y tercero, debo saber las contraindicaciones de esos medicamentos. ¿Estamos? Para poder yo ajustar la dosis, porque a veces puedo subir dosis, a veces debo yo cambiar el medicamento o a veces debo agregar otro medicamento. ¿Estamos? La regla es que si estoy pensando subir dosis de medicamento, es preferible mezclar otro. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con 100 de losartán y quiero meterle 150 o quiero meterle 200, como he visto algunas veces, es preferible dejarle a 100 o si estaba en 50 y quiero subirle a 100, es preferible mezclar otro medicamento. ¿Estamos? Porque el efecto que yo voy a generar aumentando la dosis es del 10 al 20%. Pero si yo subo otro medicamento, además de que estoy poniendo dosis baja del primero, el agregar otro me aumenta un 40% de efecto antihipertensivo. Entonces la regla es, si yo estoy pensando subir la dosis, mantengo la dosis que tengo, pero agrego otra dosis baja de otro medicamento. ¿Estamos? Entonces vamos con los IECA. Lo que ustedes deben saber es que el más utilizado
es el enalapril. En Ecuador estoy tratando de llevarlo al CASES. El más utilizado es el enalapril. Las dosis van entre 5 y 20 miligramos cada 12 horas. No cada día, ¿sí? No cada día, cada 12 horas. ¿Y cuáles son las indicaciones? Siempre lo voy a pensar si mi paciente es joven y joven para el CASES, si ustedes revisan, es menor de 55 años. Si mi paciente es diabético y si es insuficiente cardíaco, se va a beneficiar, porque recuerden que disminuía la mortalidad en los pacientes insuficientes cardíacos. Y las contraindicaciones de los pacientes que utilizan IECA o los que yo quiero ponerle IECA es que tenga potasio alto, que tenga insuficiencia renal aguda o que tenga una enfermedad renal crónica en etapa 4. Es decir, que todavía no se dializa, ¿ya? Porque si se dializa, ya no importa, ya no importa, le puedo poner el IECA, ¿estamos? Y la última y más importante es el embarazo. A una mujer en edad fértil, pensar bien, bien si le voy a poner un IECA, porque a veces los pacientes se desaparecen y la paciente se embaraza y los niños te salen con malformación. ¿Estamos? Listo. IECA en abril con indicaciones jóvenes, menores de 55, diabéticos y enfermos insuficientes cardíacos. ARA 2, el más utilizado en Ecuador es el losartán, con dosis de 50 a 100 miligramos cada día, ¿sí? Cada día. ¿Cuáles son las indicaciones? Las mismas que el IECA, pero ¿cuándo lo prescribo? Yo lo debería prescribir cuando mi paciente que le estaba dando un IECA me presenta intolerancia o efectos adversos al IECA. El más común es la tos. Créeme que los pacientes te dicen, doctor, ese medicamento quíteme, quíteme, porque me hace toser y es una tos seca muy, que los pacientes sienten como áspera, ¿sí? Entonces, las indicaciones para el ARA2 es las mismas que los IECA y además reemplazo del IECA. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Obviamente, las mismas que el IECA. Tercer grupo de medicamentos, beta bloqueantes. Si bien es cierto, a mí no me gustan y a nosotros casi no lo utilizamos mucho, los beta bloqueantes como medicamento antihipertensivo, para utilizar los beta bloqueantes, usualmente lo hacemos cuando estamos casi seguros de que la hipertensión es más dependiente del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Si no es eso, casi no lo utilizamos mucho, pero la vieja escuela sí lo utiliza. Ahí tenemos colegas que se educaron con que el beta bloqueante era un buen antihipertensivo y siguen utilizando. Estamos entonces, la dosis de el atenolol, que es el más usado para la presión arterial, es 50 a 100 miligramos cada día. ¿Cuáles son las indicaciones? También pacientes jóvenes, como le dije, se beneficia si mi paciente, además de hipertenso, tiene migraña. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque a nivel cerebral, los beta bloqueantes lo que provocan es vasoconstricción, ¿sí? Y la migraña es por vasodilatación. Entonces, si mi paciente es hipertenso, es joven y además tiene migraña, podría beneficiarse del atenolol. Y además, si tiene insuficiencia cardíaca y si tiene fibrilación auricular. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Y aquí yo no soy tan de acuerdo, pero veo que las preguntas del caso, es que ya la vamos a analizar, lo ponen siempre a repetición. Las contraindicaciones son asma y EPOC, ¿sí? Porque se dice que los beta bloqueantes te generan broncoconstricción, ¿sí? Te dan más sibilancia, obstrucción, por eso que no los debes dar y debes tener cuidado. Siguiente, te trastornan el perfil metabólico, ¿sí? Te elevan las grasas, te aumentan la glucemia, entonces hay que tener un poco cuidado en esos pacientes. Y bradiarritmia. Si mi paciente tiene una bradicardia sinusal y yo le doy beta bloqueante, lo voy a bloquear. ¿Estamos? Eso es lo que dice el CAS, ¿sí? Pero creo que el CAS se ha olvidado de que los beta bloqueantes hay selectivos y no selectivos.
¿sí? ¿Por qué? Los receptores beta, los receptores beta son beta uno y beta 2. ¿Estamos? Beta uno, tengo un corazón, yo ya les enseñé esa mnemotecnia, y tengo dos pulmones. Entonces, si mi paciente si el beta bloqueante es selectivo, solo va a ir al corazón, no va a ir al pulmón a dañarlo. En cambio, si es no selectivo, va a ser beta uno y beta 2. Y ahí sí, en ellos yo debo tener cuidado porque si mi paciente tiene poco, tiene asma, voy a producirle más obstrucción. ¿Ya? Y el atenolol no es no selectivo. El atenolol es selectivo. Y también recuerden la nomotrina que les enseñé, que de la A a la N son selectivos, es decir, van solo al corazón. Y de la MNO, desde la O hasta la Z, son no selectivos. ¿Estamos? Por ejemplo, el propranolol, ese de ahí es no selectivo. El bisoprolol es selectivo. El nebivolol es selectivo. El atenolol es selectivo. El único diferente es el carvedilol. Esa es la única excepción. ¿Estamos? Pero para el CASES, ustedes vean asma y EPOC y ya saben que no deben utilizar un beta bloqueador. Los bloqueadores de calcio, el más utilizado es el anodipino. En 5, 10, a veces hasta 20 miligramos cada día. Pero deben saber que preferimos en aquellos pacientes con mayores de 55 años. ¿Por qué? Porque los bloqueadores de calcio se dividen en dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos, como el verapamido diltiazem, tienen mayor efecto vasodilatador acá arriba en el corazón y casi nada a nivel periférico. Mientras que el alnodipino tiene más a nivel periférico. Y el paciente adulto mayor, viejito, el problema es que maneja resistencias periféricas altas. Entonces se va a beneficiar más de que actúen a nivel periférico. Y acalasia. O sea, y si tiene acalasia, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el nanlodipino tiene, así como abre el vasodilata acá, periféricamente a nivel del esfínter esofágico, lo dilata. Entonces, si mi paciente es hipertenso, adulto mayor y tiene acalasia, les puedo dar un bloqueador del canal de Castro. Espérenme un ratito. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Muy comunes, muy comunes. Como el paciente te dilata el esfínter esofágico, te va a provocar enfermedad por reflujo esofágico, te va a provocar edemas. Con dosis de 10, 20, se hinchan los pies montón y es molesto. Al paciente te dice, quíteme esos medicamentos que me hinchan los pies. ¿Estamos? Y también te provoca bradicardia, sobre todo si utilizas el verapamilo y el TC, porque actúa más a nivel central del corazón, te disminuye la frecuencia cardíaca. Con el anodipino no provoca ese efecto en particular. Y el último, los diuréticos. ¿Estamos? Los más utilizados son la hidroclorotiazida en dosis de 12,5 hasta 100 miligramos al día, pero muy difícil utilizamos tanto, máximo hasta 25, he visto que lo ponemos, y la clortelidona, que es muy bueno, 12,5 hasta 50 miligramos cada día. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? También adultos mayores, edema, aquellos pacientes que tienen edema, le agregamos. A veces yo suelo utilizar un jueguito ahí. Si mi paciente se va a beneficiar mucho del nodipino, pero tiene edema, con dosis de 10, ¿qué es lo que hago yo? Le bajo el nodipino a dosis de 5 y le agrego un poquito de hidroclorotiazida. ¿Estamos? Eso es un jueguito, porque se beneficia muy bien en aquellos pacientes que te hacen edema. Y en aquellos que tienen hipercalemia también, porque como es diurético, te hace perder electrolitos.
¿Cuáles son los problemas de la hidroclorotiazida y la clortalidona? Que no le puedes dar al paciente con gota. Y esto te lo va a poner el CASES. ¿Estamos? Un paciente hipertenso que tiene antecedente con gota, bien. Pensar de que en él no voy a tener que utilizar la hidroclorotiazida, porque los medicamentos tiazídicos exacerban la gota. Vayan a leer por qué, ¿sí? También los diuréticos te hacen dislipémicos, te aumentan el perfil metabólico y te bajan el potasio y los electrolitos. ¿Estamos? Sí, ahora vamos a analizar algunos casitos del cáncer. ¿Estamos? Sí, vamos a analizar. Varón de 50 años, presten atención con la edad. ¿Sí? Por algo yo les he dicho, menor o igual de 55 años y mayor de 55 años, ¿sí? Para el CASES es muy importante. Entonces, varón de 50 años, evaluado en consulta externa por presión arterial, refiere que en los últimos 6 meses ha estado en tratamiento no farmacológico sin conseguir la reducción de la presión arterial. Probablemente este paciente sea hipertenso grado 1 y sea perfil bajo. Por algo, primero le dieron tratamiento médico no farmacológico, pero algo se ha hecho mal. Hemos esperado mucho tiempo. Son 6 meses. Eso ya no debería hacerse. Ya debería haber estado con medicación hasta 3 meses. Al momento de la valoración, se encuentra asintomático y trae un registro que reporta hipertenso grado 2. Ya con más razón necesita tomar medicación. Al examen físico, promedio de 3 tomas en el consultorio, 150, 100, frecuencia cardíaca 72, eh, te dice que no tiene signos de hipertensión secundaria y está afectándote el órgano diana. ¿Cuál es el fármaco más apropiado para el manejo inicial de este paciente? ¿Cuál creen ustedes que deberíamos utilizar? ¿El enalapril, el aliskiren, el atenolol o la clonidina? ¿Sí? Bien, yo no les he enseñado medicamentos que no te va a tomar como respuesta correcta. El aliskiren no se los he enseñado, no sirve, no sirve para nada. Y la clonidina sí sirve, pero eso ya lo maneja el especialista, ¿estamos? Porque es un medicamento que utilizamos para los pacientes hipertensos refractarios, ¿sí? Ni siquiera resistentes, refractarios, ¿estamos? Entonces todo nos quedaría en la enalapril y en la atenolol. Quiero entonces que ustedes analicen con cuál de ellos se beneficia más, ¿estamos? ¿Cuál de ellos se beneficia el paciente? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver qué más. Muy bien, muy bien. La respuesta correcta es enalapril. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver otro casito. En el 2022, ahora el caso te pone un paciente de 55 años y bueno, te dice asma, asma, perfecto. Que diagnostica hipertensión arterial. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que eh, incluye asma desde la infancia que se ha agravado hace 3 meses, los ha controlado con sus inhaladores, pero presenta desde ese mismo tiempo hipertensión arterial. No recuerda la medicación que está tomando, es decir, la medicación antihipertensiva que le han puesto está exacerbando el asma. Muy bien, Cara. Entonces, ¿qué tratamiento antihipertensivo es más probable que esté recibiendo el paciente? La respuesta es A. Muy bien, excelente, no hay más que hacer. Vamos con otro. Este es un poquito más difícil. Dice, varón de 50 años, perfecto, tiene diabetes mellitus y tiene un bloqueo AB de primer grado. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección para este paciente? Como tiene un bloqueo AB de primer grado, es una ola de arritmia, yo debo saber que no le puedo dar un beta-bloqueante y tampoco un calcioantagonista de tipo verapamiloide porque son cronotropos negativos. Entonces vamos a tachar las respuestas que contengan beta-bloqueantes. El carvedilol, tenemos bloqueadores de canal de calcio,
Listo, y solo nos queda la respuesta A, que es losartán con anodipino, y la respuesta D, que es enalapril con hidroclorotiazida. Pero ahora, ustedes recordarán que yo les dije que en los diuréticos deben tener bien en claro esto, el perfil metabólico, porque te lo altera. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta que debería dar como? ¿Cuál es? El losartán con anodipino, y esa es la respuesta que dio el caso. ¿Estamos? Otra pregunta en el caso de 2021. ¿Estamos? ¿Sí? Eh, Dice, varón de 60 años atendido en consulta externa por edema de miembros inferiores, refiere que 3 semanas antes de su molestia inició tratamiento farmacológico para hipertensión arterial. ¿Estamos? Epa, ni siquiera me dejan leer el caso y ya saben la respuesta. Bueno, pero déjeme chance. Dice, refiere que 3 semanas antes le habíamos puesto un medicamento antihipertensivo. Bien, el caso te pregunta, ¿cuál es el fármaco que probablemente le hayan puesto? Y muy bien, como dijeron en el chat, la respuesta, amlodipina. Muy bien, excelente. Muy bien, muchachos. Muy bien. Está muy bien. Vamos a analizar otro casito en el 2021. Varón de 55 años. ¿Estamos? Sigue el mismo esquema. Esperemos que no lo cambie, porque si no tendría que cambiar las diapositivas. Dice, varón de 55 años que tiene una frecuencia de 55 y un bloqueo AB de primer grado. ¿Cuál es el fármaco responsable del efecto adverso en este paciente? ¿Cuál creen ustedes? ¿Losartán, furosemida, clortalidona o atenolol? ¿Cuáles son? ¿Cuál es? Ahora sí quiero que me lo diga. Vamos a ver. Muy bien, el atenolol. Excelente. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Quitarle el medicamento. Y listo, vamos a ver para terminar. Las guías actualmente te están diciendo que lo ideal sería siempre que ya tengas en tu cabecita, según lo que les he enseñado yo, que deben darle un tratamiento antihipertensivo, siempre empezar con combinación doble. Eso es lo correcto. ¿Sí? Solo si mi paciente tiene 150, es decir, el grado 1, eh, puedo esperar un poco más, pero lo ideal es siempre empezar con una combinación. Y la combinación no necesariamente quiere decir que sean dos medicamentos separados. Tenemos tabletas que en el mismo medicamento vienen dos o en el mismo medicamento vienen tres. ¿Estamos? En caso que con medicamento doble no controle, podemos pasar al triple esquema, que es muy bueno. ¿Estamos? Y ahora, si teniendo 3 medicamentos, mi paciente todavía no llegamos al objetivo de presión arterial, que es tenerlo debajo de 140/90, siempre y cuando mi paciente no sea frágil, no sea adulto mayor frágil, y lo consideramos frágil simplemente con dos cositas. Cuando mi paciente no puede caminar por él solo y cuando mi paciente, eh, se me olvidó ahorita lo que le estaba enseñando. Cuando no puede caminar, cuando no puede caminar por sí solo y cuando no puede bañarse por sí solo. Allí mi paciente es frágil. ¿Estamos? Y en ese paciente no podemos porque me va a hacer hipotensión ortostática. ¿Ya? Si no se controla con tres, mi paciente es resistente. ¿Sí? Resistente. Y en ellos hay que añadirle espironolactona, ¿sí? O ya otras cosas, pero ya aquí lo ideal sería derivarlo a un cardiólogo. Ya no sería ético quedarse ustedes con ello. ¿Estamos? ¿Cuáles son los errores comunes que tenemos todos al prescribir? Primero, prescribir el que me da la gana. No debería ser así. Hay que ver primero la fisiopatología, hay que ver un poco la edad del paciente, cuáles se van a beneficiar más, si son adultos mayores, si son un poco jóvenes. Hay que ver si el paciente tiene contraindicaciones, hay que ver si el paciente tiene dinero para comprarme dos medicamentos, porque a veces es mucho más caro darle un medicamento que tiene que tomarlo 2 veces al día que darle uno que tiene que tomar una sola vez. También el tratamiento debe ser integral, no siempre es solo tratar la presión arterial. ¿Vamos? ¿Qué más?
La empatización. Siempre debemos considerar al paciente. El paciente te va a decir, ¿sabe qué? Este medicamento no lo puedo comprar, o sabe que cámbieme a una marca más barata, ¿estamos? O, ¿sabe qué, doctor? Yo me olvido de tomar las pastillas y son dos, entonces favorezcámosla tomando, poniendo uno que tenga mayor, por ejemplo, Valsartán tiene mucho más duración que los Sartán, que son de 16 horas. Entonces hay que tener un poco más de empaticidad, o como se diga, ¿sí? Hay que dar medicamentos basados en la evidencia, no todos los medicamentos que ustedes crean que son antihipertensivos realmente tienen efectos antihipertensivos, ¿sí? A un adulto mayor no le van a estar queriendo meter un beta bloqueante, ¿estamos? Y los costos, siempre es importante ver el costo. Los pacientes hipertensos usualmente no solo son hipertensos, también son diabéticos, son hipotiroides, son dislipémicos, tienen cardiopatia isquémica, toman una banda de medicamentos, entonces ustedes deben ser un poco más empáticos con el costo. Ahora, ¿cuándo derivo a un tercer nivel o un especialista? Cuando sospechan de hipertensión secundaria. ¿Estamos? Cuando ustedes tienen pacientes muy jóvenes o pacientes muy viejos, cuando ven que tiene otra sintomatología clara de que tiene algo de base, derivar. Cuando el paciente tiene una hipertensión de grado 2 o 3 y es menor de 40, en realidad aquí peleo yo un poquito con la guía ecuatoriana, 35 años, ¿sí? Es decir, porque estoy pensando en una secundaria. Cuando el paciente ya le he metido tres medicamentos y sigue hipertenso. ¿Ya? O cuando le he detectado órgano diano, ¿estamos? Si ya le detecté retinopatía hipertensiva, le detecté cardiopatía hipertensiva, derivar a los especialistas, ¿estamos? ¿Y cuál es el seguimiento? No vamos a citar a los pacientes todas las semanas, porque el sistema de salud colapsaría, bueno, más de lo que está. Pero al principio, una cita al mes y ya luego cada 2, cada 3 meses, ¿estamos? Y los objetivos siempre van a intentar conseguirlo en 3 meses. Es decir, si yo mediqué un paciente, a un paciente eh, con un nuevo esquema, lo máximo de valoración son 3 meses. Si ya veo que no mejora con eso, mandarlo al especialista. Y debemos educarlo al paciente. Siempre yo le digo, cuando vienen con presiones de 210 y quieren que en un día yo le lleve a 120, eso está mal. Yo le digo, me va a tomar mínimo 21 días en lograr tener un efecto permanente de supresión, el efecto antihipertensivo. ¿Y qué hay para la hipertensión resistente? Yo éticamente les diría que no tienen que hacer nada ustedes, tienen que mandarlo al especialista, ¿sí? Y eso es todo, muchachos. Estamos ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Díganlo. ¿Alguna cosa que no les quedó claro? ¿Estamos? Bien, enhorabuena. En crisis hipertensiva, ¿qué es lo ideal? No he tomado el CASES, por eso no les he enseñado, ¿sí? No les he enseñado, pero les voy a hablar un poquito. ¿Estamos? No ha caído ninguna pregunta de crisis hipertensiva, pero las crisis hipertensivas las dividimos en dos grandes grupos, que son las urgencias hipertensivas y las emergencias hipertensivas. ¿Estamos? Pero antes de nosotros ver si realmente mi paciente tiene una crisis hipertensiva, todas las guías del país que sea siempre te mandan a descartar una pseudocrisis hipertensiva. ¿Estamos? ¿Y cómo lo descartan? Cuando el paciente lo hace reposar 30 minutos, alejado de todo, ¿sí? Nosotros en el sanatorio le apagamos la luz y lo mandamos a un cuarto bien quieto y luego de 30 a 40 minutos le volvemos a tomar la presión. Si mi paciente está normotenso, bien, era una pseudocrisis hipertensiva, quizás estuvo muy ansioso, o si ustedes lo ven muy ansioso,
que ya siempre tiene crisis de pánico o está muy álgico, ustedes deben tratar esas cosas. Tratar el dolor, tratar la ansiedad, estamos, ponerlo quieto. Si esto se va, es una pseudocrisis hipertensiva. Si ya ven que no mejora con eso que le dieron, bueno, ahora sí, analicemos urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva es cuando yo tengo un órgano diana afectado de manera aguda, sin importar el valor de presión arterial que tenga. Mi paciente puede estarte teniendo una emergencia hipertensiva y tener un valor de presión de 150. ¿Estamos? No es como la guía te dice 180. Eso es más para la urgencia. La urgencia hipertensiva es por encima de 180. Pero la emergencia, con 170 el paciente te está haciendo encefalopatía hipertensiva o te está haciendo un síndrome coronario. Entonces, ¿cuáles son lo ideal que nosotros debemos hacer? Si mi paciente en la emergencia la vemos con una presión elevada, a primera carta, descartar compromiso de órgano diana. Si veo que no se me está infartando, si veo que está orientado, que no está haciendo una encefalopatía hipertensiva, veo que está respirando bien, que no está desaturando, que no está desasosegado, que no está queriendo meterle aire a los pulmones, la oculto y no tiene rales 2, 3 tercios, es decir, no está en edema agudo de pulmón, puedo pensar de que no está en una crisis, en una emergencia hipertensiva. Y ahora sí, vámonos con calma a mandarlo al cuartito solo, con clonazepam, con un tranquilizante, con un analgésico, y ver si mejora, se fue a la casa, si no mejora, era una crisis y una urgencia hipertensiva. En la urgencia hipertensiva, lo ideal son medicamentos vía orales, ¿sí? Y yo acá tenemos una regla. Si mi paciente está en una urgencia hipertensiva y ya era hipertenso, solo hay dos cosas. O dejó de tomar la medicación o la dosis que está tomando está baja. Entonces debo jugar. Si mi paciente me dice, ¿sabe qué, doctor? No he tomado la medicación porque me cuesta mucha plata, porque de verdad acá cuestan mucha plata los medicamentos, eh, le doy el mismo medicamento que estaba tomando, porque la explicación es porque no estaba tomando el medicamento. Si mi paciente me dice, no, sí, doctor, yo estaba tomando la medicación y me sale elevada la presión. Bueno, ¿qué es lo que yo hago? Yo acá le agrego otro medicamento. Si me estaba tomando Valsartán 160, yo acá le doy Valsartán con anlodipino o Valsartán, anlodipino, hidroclorotiazida, porque si lo tengo mucho tiempo en la emergencia, me va a saturar el sitio. Entonces trato de ser un poco más intensivo. Pero esa es la regla. Pero si ya era hipertenso, le doy la misma medicación si no la tomó, o le doy más si la estaba tomando y quiere decir que la dosis está insuficiente. Ahora, si mi paciente no era hipertenso, ahí puedo yo empezar con lo que yo les he enseñado, considerar las indicaciones y considerar las contraindicaciones. ¿Estamos? Y siempre decirle al paciente que ustedes van a tratarle el momento y que deben acudir al cardiólogo para que les haga el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Estamos? Eso es en la vía oral. En cambio, en el paciente, perdón, en la urgencia, que es vía oral. En cambio, en la emergencia solemos utilizar diferentes tipos de medicamentos. Por ejemplo, si mi paciente tiene 210 de presión arterial y está desasosegado, está con rales 3 tercios, me está desaturando, le veo que tiene signos de falla cardíaca, lo que me está haciendo es un edema agudo de pulmón. Entonces, en él, darles los medicamentos que yo ya les enseñé a ustedes. Nitroglicerina, que es un vasodilatador endovenoso, con eso bajo la precarga, vasodilato y además disminuye un poco la presión arterial. Si mi paciente tiene dolor de pecho, le hago un electro y tiene un supra-ST y está con 300 de presión arterial, lo que me está haciendo es un infarto agudo de miocardio, es una emergencia hipertensiva. Voy yo a tratar el cuadro grave. ¿Estamos? Y ahí los antihipertensivos que yo utilizo son endovenosos. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Estamos?
Sí, en crisis hipertensiva ya les dije. Oral en la urgencia, endovenoso siempre en la emergencia. ¿Y cuál voy a utilizar? Dependiendo eh, los protocolos, obviamente, de cada centro. ¿Estamos? Acá nosotros utilizamos o nitroprusiato, nitroglicerina, ¿sí? Pero esos son protocolos nuestros. ¿Ok? No se los ha tomado el CASES, por eso no se los enseñé con diapositivas y con casitos clínicos. ¿Estamos? Esperemos que en un próximo curso el CASES los tome para poderlos enseñar. ¿Sí? Listo. Pasen bien, cuídense.